Rachel Thompson estaba quitando el polvo en el dormitorio de arriba de un museo colonial de los años 1670, cuando sin querer golpeó la pared cerca de la chimenea. El sonido hueco le dio curiosidad. Con permiso, quitó con cuidado el mortero suelto y descubrió un paquete escondido de cartas amarillentas atadas con un cordel, fechadas entre 1678 y 1681. Cuando la Sociedad Histórica la ayudó a leer la última carta, a Rachel le empezaron a temblar las manos. Rachel Thompson siempre había encontrado paz en los pasillos silenciosos del Museo de la Casa Colonial. A los 55 años, su retiro del trabajo de bibliotecaria la había dejado buscando un propósito: ser voluntaria en este sitio histórico de los años 1670 llenaba ese vacío. El museo estaba en las afueras del pueblo. Sus paredes desgastadas se mantenían como recuerdos de un tiempo pasado. Rachel trabajaba allí 2 veces por semana, quitando polvo a los muebles y organizando las exhibiciones. La mayoría de los días eran tranquilos, pero esta tarde sería diferente. Rachel subió la escalera estrecha hasta el dormitorio de arriba. El cuarto era pequeño, dominado por una chimenea enorme de ladrillo. Comenzó su rutina de siempre con su plumero. Cuando estiró el brazo para limpiar la repisa, su codo golpeó la pared. El sonido que regresó estaba mal. En lugar de un golpe sólido, escuchó un eco hueco. Rachel se quedó inmóvil. Presionó la palma contra la pared y golpeó a propósito. El sonido hueco vino otra vez. Movió su mano a lo largo de la pared, tocando en diferentes puntos. Había una sección de unos 2 pies de ancho, donde ese eco hueco seguía. Rachel examinó la pared con cuidado. Cerca de la parte de abajo, el mortero entre algunos ladrillos se veía diferente. Algunas secciones se desmoronaban al tocarlas. Encontró al encargado del sitio, David, abajo. Cuando le explicó su descubrimiento, sus ojos se iluminaron de curiosidad. David agarró su caja de herramientas y la siguió arriba. Confirmó lo que Rachel había encontrado. Luego examinó el mortero. Le dijo que deberían quitar un poco con cuidado. Trabajando despacio, David usó un cincel pequeño para arrancar el mortero que se desmoronaba. Después de 20 minutos, miró adentro con una linterna. Su expresión mostró sorpresa. Definitivamente había algo allí dentro. David agrandó la abertura y sacó un bulto envuelto en tela vieja. La tela se deshizo, revelando una pila de papeles atados con un cordel. A Rachel le temblaron las manos cuando David le entregó el paquete. Lo llevó abajo y, con cuidado, desató el cordel. Cartas. Eran cartas, escritas con letra elegante en tinta café descolorida. La primera estaba fechada en 1678. La carta empezaba con un saludo a alguien llamada Elizabeth. Estaba firmada por Margaret. Estas cartas tenían más de 300 años, escondidas en esa pared todo este tiempo. David llamó de inmediato a la Sociedad Histórica local. En cuestión de horas, llegaron 2 historiadores. Pasaron los siguientes días examinando y transcribiendo las cartas. Había 23 cartas en total, todas escritas por Margaret a su hermana Elizabeth. Las fechas iban de 1678 a 1681. Las primeras cartas pintaban una imagen vívida de la vida colonial. Margaret escribía sobre inviernos duros, problemas con las cosechas y reuniones de la comunidad. Mencionaba a su esposo Samuel y a sus 3 hijos. Pero mientras Rachel seguía leyendo, notó que el tono empezaba a cambiar. En una carta de finales de 1679, Margaret escribía sobre Samuel enfermándose con fiebre. La siguiente carta anunciaba su muerte. El dolor de Margaret salía de la página. Luego la tragedia golpeó otra vez. En 6 meses, Margaret perdió a 2 de sus hijos. Las cartas de este periodo eran casi imposibles de leer. Rachel se encontró llorando mientras leía estas secciones. Ella entendía el dolor muy bien. Su propio esposo había muerto hacía 2 años, pero algo más en las cartas llamó la atención de Rachel, algo que no tenía sentido.
A lo largo de la correspondencia, Margaret seguía mencionando que no había tenido noticias de Elizabeth. Escribía sobre extrañar sus respuestas, cómo habían pasado meses desde que había recibido una carta de vuelta. Sin embargo, Margaret seguía escribiendo, carta tras carta, aunque no llegaban respuestas. Para 1680, Margaret escribía explícitamente sobre su confusión por el silencio. Se preguntaba si Elizabeth estaba enojada, si las cartas se estaban perdiendo. Aún así, continuaba escribiendo fielmente, volcando su angustia en el papel. Los investigadores de la Sociedad Histórica empezaron a buscar en registros viejos. Lo que descubrieron fue devastador. Elizabeth había muerto en el parto poco después de mudarse a un nuevo asentamiento. La fecha de su muerte era a principios de 1678, antes de que Margaret escribiera su primera carta. Cada carta que Margaret escribió había sido enviada a alguien que ya se había ido. El asentamiento a donde Elizabeth se había mudado fue abandonado después. Cualquier carta enviada allí se habría perdido de todos modos. Margaret había estado escribiéndole a un fantasma sin saberlo. Rachel luchaba por procesar esta información. Margaret había volcado su dolor en esas cartas, sin saber que su hermana no podía recibirlas. Pero luego surgió otra pregunta. ¿Por qué las cartas estaban escondidas en la pared? ¿Por qué Margaret no las había enviado? La respuesta llegó cuando Rachel leyó la última carta, fechada en 1681. Era diferente de las otras, más corta, más deliberada. En esta carta, Margaret explicaba que recientemente había sabido de la muerte de Elizabeth. Alguien de paso había traído noticias, y Margaret por fin entendió por qué sus cartas no habían sido contestadas. Luego Margaret escribió algo que le cortó el aliento a Rachel. Explicaba que aunque Elizabeth nunca recibió las cartas, escribirlas le había salvado la vida. Durante el período más oscuro después de perder a Samuel y a sus hijos, poner sus sentimientos en palabras había sido lo único que la había mantenido con vida. Margaret escribía que estaba escondiendo las cartas en la pared en lugar de destruirlas. Quería preservarlas, esperando que algún día alguien las encontrara y entendiera. Quería que esa persona del futuro supiera que incluso en la soledad más profunda se había negado a rendirse. Había sobrevivido. Rachel leyó estas palabras entre lágrimas. Después de la muerte de su esposo, había escrito en un diario todas las noches. La escritura en sí había sido el punto. Las cartas de Margaret realmente no eran para llegar a Elizabeth. Eran sobre la determinación de Margaret de sobrevivir, expresando su dolor, continuando alcanzando a alguien aunque nadie pudiera responderle. La junta del museo decidió crear una exhibición especial con las cartas. Rachel ayudó a organizarla, escribiendo el texto para honrar la memoria de Margaret. El evento de apertura atrajo una multitud sorprendentemente grande. Rachel compartió la historia de Margaret con los visitantes. Muchos se conmovieron visiblemente. Varios se acercaron a Rachel para compartir sus propias experiencias con la pérdida. La exhibición se volvió más popular de lo que nadie esperaba. La gente viajaba desde pueblos vecinos para verla. Luego, una tarde, unas 3 semanas después, una mujer mayor se acercó a Rachel. Se presentó como Patricia y explicó que había estado investigando su historia familiar. Patricia había visto las noticias sobre las cartas. Había rastreado su linaje hasta esta misma casa. Rachel pasó la tarde con Patricia, revisando documentos y comparando registros. Mientras más investigaban, más convencidas estaban. Finalmente, lo confirmaron. Patricia era descendiente directa de Margaret. Los investigadores descubrieron que Margaret se había vuelto a casar varios años después de escribir esas últimas cartas. Había tenido 3 hijos más. Su línea familiar había continuado y prosperado. Margaret había sobrevivido. Había construido una nueva vida después de las pérdidas devastadoras. Patricia estaba frente a la exhibición con lágrimas corriendo por su cara.
Le dijo a Rachel que por fin entendía de dónde venía su familia. La decisión de Margaret de esconder esas cartas había creado un puente imposible a través del tiempo. Más de 3 siglos después, su descendiente por fin estaba escuchando las palabras que había escrito en sus horas más oscuras. Rachel sigue siendo voluntaria en el museo, pero todo se siente diferente ahora. Entiende que preservar la historia no es solo mantener edificios viejos, es honrar a las personas reales que vivieron un dolor real y encontraron la fuerza para seguir adelante. Y saber que Margaret sobrevivió su dolor le da esperanza a Rachel para su propio futuro. ¿Qué harías tú si descubrieras cartas que revelaran una historia tan íntima de supervivencia y esperanza?